Hola, buenas tardes chicos. Bueno, en este segundo video les voy a enseñar un poco el tema de lo que es electrodos, ya que la próxima actividad va a ir incluido este tema. En primer lugar, en el día de hoy vamos a ver el tema de los tres tipos de electrodos que vamos a ver, de los cuales nosotros vamos a utilizar solamente uno, que es el electrodo del E6013. Dentro de los tres tipos de electrodos que tenemos los electrodos, los rutílicos, que son estos que se ven acá, que es el E6013. Tenemos los electrodos básicos, que son los 7018, y después tenemos los electrodos celulósicos, que son todos los que vienen con siglas 6011, 6010. Ahora vamos a ver para qué sirve cada uno de ellos y qué tipo de material podemos soldar con cada uno. Lo primero que tenemos que saber es qué es lo que vamos a soldar. Sabemos que tenemos materiales ferrosos. Cuando hablamos de ferrosos, todo lo que es hierro, lo que tiene polvo en hierro, todo lo que tiene polvo en hierro. Y después tenemos los materiales no ferrosos. Los no ferrosos son el aluminio, el bronce, por ejemplo, el acero inoxidable de alta calidad. Ustedes se van a dar cuenta que en el acero inoxidable de alta calidad, que es lo que se usa para gastronomía, el imán no lo agarra. Todo lo que el imán no agarra son materiales no ferrosos, porque no contienen polvo en hierro. Y para cada tipo de material que hay que soldar, necesitamos un electrodo específico para cada uno. Hoy vamos a empezar con la actividad de interpretar los números en los electrodos. Ustedes vieron recién que acá, por ejemplo, dice electrodo rutílico E6013. Todos los electrodos vienen grabados bajo norma CIRAN, el número y el código. ¿Por qué? Porque yo eso ya se los expliqué en las clases presenciales, que los electrodos, en las clases virtuales a través de Google Meet, todos los electrodos, estas normas son normas CIRAN, están registradas en el mundo entero. Entonces yo, en el país que esté, pido un electrodo E6013 o un electrodo básico 7018 o un electrodo celulósico 6011 y me lo van a poder vender y van a saber a qué me estoy refiriendo. El tema de los números y las letras para identificarlos es lo siguiente. Los dos primeros dígitos, voy a agarrar un lápiz acá, que tengo por acá, para que ustedes vean, un segundito. Ahí. Los dos primeros dígitos, en este caso el 60, acá me va a indicar la resistencia que va a tener esa soldadura a la tracción por milímetro cuadrado. ¿Cómo se entiende eso? Estos son libras por pulgada cuadrada. Es una cuenta compleja que tienen que hacer, que desde luego nosotros los soldadores no la hacemos. ¿Por qué? Porque lo utilizamos con un método mucho más fácil. Este número lo multiplicamos por 7, Lo multiplicamos por 7. Entonces, si yo quiero saber qué resistencia va a tener esta soldadura por milímetro cuadrado, multiplico este número por 7 y me va a dar en kilos. Si yo hago 6 por 7, 42. Entonces quiere decir que esta soldadura por milímetro cuadrado va a tener 42 kilogramos de resistencia a la tracción. ¿Qué significa la tracción? Yo hago un punto de soldadura en un milímetro cuadrado y si yo estiro me va a soportar 42 kilos. Más explícito, hago un punto de soldadura y le sueldo algo ahí. Si yo le cuelgo algo que pese más de 42 kilos, esa soldadura se me va a romper. Entonces, eso es lo que indica la resistencia. Lo multiplicamos directamente por 7. 6 por 7, 42, 42 kilos. Si esto fuese un 9, 9013, lo multiplicamos siempre por 7. Y nos va a dar la resistencia que va a tener esa tracción de la soldadura por milímetro cuadrado. ¿Por qué les explico esto? Porque esto es importante, porque nosotros primero tenemos que saber qué tipo de pieza vamos a soldar. Nosotros, para elegir el electrodo específico para cada cosa, tenemos que saber primero qué tipo de pieza vamos a soldar, el espesor de la pieza que vamos a soldar,
como hay acá variedades, y de acuerdo al espesor de cada una de lo que vamos a soldar, vamos a elegir el aporte. ¿Por qué? Porque todo va unido de la mano. Tenemos la máquina que nos va a entregar la corriente suficiente para poder fundir el electrodo, y tenemos la pieza que nosotros supuestamente tenemos que soldar. Entonces, yo tengo que regular la máquina de acuerdo a la pieza que voy a soldar y al electrodo que voy a soldar. Pieza fina, electrodo fino, como tengo acá. Piecita fina, electrodo fino. Pieza más gruesa, electrodo más gruesa, potencia mucho más alta en la máquina. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, a ver, repito nuevamente. Para poder realizar una soldadura es un componente general. Tenemos que saber primero el objeto que voy a soldar, la pieza. La pieza que tengo que soldar. Yo tengo que soldar esta pieza tiene un espesor de 6 milímetros, porque es de 1/4 esta planchuela. Entonces, en base a esto tengo que elegir el electrodo. Con un electrodo de esto, de 2,5, como este, lo puedo soldar. Entonces voy a tener que regular la máquina, porque al ser la pieza un poco más gruesa voy a tener que darle más potencia a la máquina. Si yo con un electrodo fino trabajo con 50 amperes, acá para un electrodo un poco más grueso voy a tener que darle 70, 80 amperes. Y si la pieza es más gruesa, como en este caso, esta que está acá, que ya hay que trabajarla para soldarla, entonces ahí sí voy a tener que usar un electrodo mucho más grueso y voy a tener que subir la potencia de la máquina. Entonces, eso, chicos, lo vamos a ver en la práctica. Cuando nos reincorporemos lo vamos a ver en la práctica y vamos a poder dar ejemplos más concretos soldando directamente. Volvemos a la interpretación de los números. Entonces, tenemos que el número 60 ya me indica la resistencia que va a tener esa soldadura por milímetro cuadrado. Lo multiplicamos por 7 y nos va a dar los kilogramos por milímetro cuadrado. Ustedes en el manual van a encontrar que dice 60.000 libras por pulgada cuadrada. Bueno, 60.000 vendría a ser esto. Los 60.000 libras por pulgada cuadrada. Directamente obvien ese paso y estos 60 lo multiplican por 7 y les va a dar la resistencia que va a tener esa soldadura. El número 1, acá viene, puede ser 1, puede ser 2 o puede ser 3, nada más. No hay más variaciones. ¿Por qué? Porque esto me va a determinar las posiciones de la soldadura. Si el electrodo es 60-13, como el que nosotros vamos a utilizar, acá el 1 me indica que me sirve para soldar en todas las posiciones. Cuando hablamos de todas las posiciones, estamos hablando posición plana, algo plano, como que yo estoy soldando acá. ¿Está? Son 4 las posiciones. Posición plana. Posición vertical ascendente, de abajo hacia arriba. Vertical descendente, de arriba hacia abajo. Y sobre cabeza, como que yo tengo que soldar acá en el techo, algo así. Entonces, tenemos las 4 posiciones. Entonces, ¿qué me significa el número 1? Me significa de que me sirve para soldar en todas las posiciones. ¿Está? Si este en vez de ser 1 fuese 2, me está indicando que me sirve para, ejemplo, ángulos interiores, en un ángulo acá, ¿no es cierto? Y posición plana nada más. No puedo hacer ni la vertical ascendente, ni la descendente, ni la sobrecabeza. Plana y en ángulos interiores. Y si fuese número 3, 60-33, me dice que solamente me sirve para soldadura plana. No puedo hacer ni vertical ascendente, ni vertical descendente, ni sobrecabeza. Solamente para soldadura plana. ¿Se entiende hasta ahí? Bien, ahora, si nosotros acá unimos los dos dígitos, el número 13 en conjunto, ¿está? El número 13, ¿acá qué nos va a indicar? Acá nos va a indicar el tipo de corriente que vamos a utilizar. Ustedes tienen electricidad, saben lo que es corriente continua y lo que es corriente alterna. Ejemplo de la corriente alterna, la domiciliaria, esta, la lámpara con que yo me ilumino en mi casa. Nosotros tenemos corriente alterna. ¿Por qué? Porque no tiene polaridad alterna. Los electrones van para negativo hacia positivo, 60, 50, 60 ciclos por segundo, se cambian constantemente. Entonces yo enchufo una radio para un lado o doy vuelta al enchufe, me anda igual. Entonces eso es corriente alterna, se alterna constantemente 60 ciclos por segundo. Por ende no tengo polaridad. Que yo conecte la pinza en el negativo o en el positivo
me va a andar exactamente igual. Y corriente continua, por ejemplo, una pila o una batería, ¿está? De un auto, eso es de corriente continua. O en este caso, esta máquina, que ven que tiene negativo, positivo, esta es una máquina inverte, que es con salida, la salida, cuando hablamos de salida, la salida de la corriente que yo necesito para soldar, es corriente continua. Entonces acá yo puedo elegir si quiero que el electrodo sea negativo o que el electrodo sea positivo. Cambio la pinza de acá, saco la pinza de acá, la pongo en el positivo, el electrodo positivo y la pieza negativa. ¿Qué ventajas tengo con eso? Que yo puedo elegir dónde concentrar más el calor con las máquinas de corriente continua. En este caso, por ejemplo, el electrodo que nosotros vamos a utilizar, el que vamos a utilizar para hacer nuestras artesanías en el colegio, todo, vamos a usar el rutílico, el 6013, ¿está? Ese electrodo acá me está diciendo, los dos números completos me dice que es un electrodo que se puede utilizar tanto con corriente continua o corriente alterna, ¿está? Y que el electrodo es negativo. ¿Qué significa esto? Que el electrodo tiene que ir conectado al polo negativo, no al polo positivo, al polo negativo, como está puesto acá, ¿ven? Acá la pinza porta electrodo, está en el polo negativo de la máquina y la pieza que vamos a soldar está en el polo negativo. ¿Por qué? Porque es un electrodo que tiene que trabajar con menos temperatura que la pieza. Entonces, yo acá, imagínense que ustedes, cuando nosotros soldamos, generamos una corriente de 4000 a 5000 grados, ¿está? De 4000 a 5000 grados, ¿estamos? A 5000 grados. Entonces, yo acá, con este sistema, con las máquinas de salida de corriente continua, acá en este caso un ejemplo estimativo, acá en la pieza, como la pieza es positiva y sabemos que los electrones van de negativo hacia positivo, entonces como van de negativo hacia positivo siempre en un solo sentido, en la corriente continua, vamos a tener más calor siempre en el positivo. Entonces, yo acá, por ejemplo, voy a tener 2500 grados de temperatura cuando genere el arco y acá voy a tener 1500 en el electrodo. Si yo el electrodo lo pusiese en el polo positivo y la pieza negativa, tendría 2500 grados de temperatura en el electrodo y 1500 en la pieza. Entonces, acá me dice que es un electrodo de corriente continua o corriente alterna, que es un electrodo con revestimiento de rutílico, significa titanio, tiene titanio, está, o sea, es el componente. Ven, por ejemplo, el electrodo está compuesto por esto, ¿ves? Acá dice el núcleo es la varilla del electrodo, el alambre que tiene adentro, ¿está? Esto varía de acuerdo a lo que yo voy a soldar. Hay infinidades de variedades de electrodos. Hay electrodos para soldar aluminio, hay electrodos para soldar bronce. Entonces, por ende, si yo voy a soldar aluminio, este revestimiento va a ser de aluminio. Si voy a tener que soldar bronce, este revestimiento, el núcleo del electrodo, el núcleo, va a ser de bronce. Y así sucesivamente. Si voy a soldar acero inoxidable, el núcleo va a ser de acero inoxidable. Y lo que va a variar es el revestimiento. El revestimiento, cuando hablamos de revestimiento, es lo que tenemos por afuera del electrodo, ¿está? Entonces, este electrodo, el E6013, que es el mismo que tengo acá en la mano, es un electrodo que viene con revestimiento de rutilo. Entonces, simplificamos. El electrodo 6013 nos sirve para soldar todo tipo de estructuras metálicas. Es un electrodo que se utiliza para hacer rejas, puertas, ventanas, estructuras metálicas, elementos que no van a ser soportados a mucha resistencia, ¿está? Este es el que nosotros vamos a utilizar este año en la escuela. Con esto vamos a hacer las prácticas y con esto vamos a soldar. Después pasamos a lo que es un electrodo básico. Ya cambia acá, ya cambia. Un electrodo básico, por ejemplo como este, que es un 7018, estos electrodos se utilizan para hacer costuras que van a soportar mucha resistencia, mucha resistencia. ¿Por qué? Porque acá cambia, aparte de cambiar el número, ¿no? Cambia el recubrimiento que tiene el electrodo, ya no es más rutílico como estos.
Todo el revestimiento que tiene es un electrodo básico, tiene un revestimiento que está compuesto con polvo de hierro al 30 y al 50%. Entonces, si yo tengo que realizar, por ejemplo, en esta pieza, tengo que soldar esta pieza, unir un casco de un barco, un puente de grúa, algo que son cosas que tienen mucho espesor, ya no puedo usar este electrodo, porque este electrodo no tiene la resistencia y los componentes que yo necesito para que tengan resistencia. Entonces, utilizaríamos un electrodo básico 70-18. ¿Ven que acá tiene un chaflanado? Bueno, esto se prepara justamente para que cuando yo voy a unir la otra pieza acá, ¿no es cierto? Ahí la soldadura venga desde la raíz, desde acá, desde abajo para arriba. Entonces voy haciendo varias capas hasta cubrir el espesor y que me dé buena resistencia. ¿Está? Entonces, estos son los electrodos básicos, son los que se utilizan para cosas que van a tener mucha resistencia, que tienen que soportar mucho peso, mucha resistencia. Se utiliza este electrodo. Cosas de acero, por ejemplo, aceros de alta densidad, bueno, se suelda con 70-18. Y después tenemos los celulósicos. Los electrodos celulósicos justamente van de la mano con con el básico. ¿Por qué les digo que van de la mano con este? Porque, por ejemplo, si yo tengo que soldar, ¿no es cierto? Tengo que soldar una pieza como la que le acabo de mostrar recién, ¿no? Esta, acá, de mucha resistencia. Entonces yo tengo que preparar la pieza, porque yo tengo que soldar de acá para arriba hasta completar acá el tope. ¿Está? Entonces, cuando se va a hacer un trabajo así, una rajadura, y es de mucho espesor la pieza, la primer pasada que se le va a dar acá abajo, se le da con un electrodo celulósico, ¿está? Que también son de alta resistencia. ¿Por qué? Porque yo con este electrodo, si yo quiero arrancar de acá abajo, no puedo hacer un movimiento circular, porque no me lo permite, porque tengo que hacer movimientos semicircular mucho más anchos, son para costuras mucho más anchas. Entonces siempre la primer pasada se le da con un electrodo celulósico, que sí, con este es justamente para poder hacer costuras circulares. Circular, cuando hablo de circular es esto, chicos, es esto acá. Bueno, yo se los muestro de este lado para que lo vean. ¿Ven? Yo voy haciendo circulitos, ¿está? Con este electrodo se hace circulitos, con este electrodo se harían costuras semicircular, ¿está? Semicircular o en zigzag, ¿está? En zigzag. Entonces, la primera pasada se realiza con este electrodo, se limpia bien la costura y después sí, se empieza a rellenar en zigzag toda esta soldadura hasta llegar arriba hasta el tope. Entonces ahí voy a obtener una muy buena resistencia a lo que es el tema de electrodo, el tema de resistencia, perdón, de la costura. Así que bueno, ojo que hay infinidades de electrodos, hay montones de electrodos. Hay electrodos para todo tipo de trabajo. Yo ahora no tengo justamente el catálogo a mano, pero el catálogo es así. O sea que tenemos infinidades para lo que se quiere. Todo es soldable, todo se suelda. La fundición, el bronce, el cobre, el aluminio, todo es soldable. ¿Está? Pero necesitamos elegir el material acorde para cada soldadura que tenemos que realizar. Entonces, a tener en cuenta esto, chicos, los tres tipos de electrodo, ¿está? Solamente vamos a usar el E6013 nosotros, que es un electrodo rutílico que nos permite soldar en todas las posiciones, como les expliqué anteriormente. Y bueno, y en base a esto, después le vamos a subir una actividad, justamente para que ustedes se vayan familiarizando con el tema del electrodo. ¿Está? Con esto, más o menos, que tengan un panorama para qué sirve cada uno de estos tres componentes que les acabo de mencionar. Entonces, cosas a tener en cuenta: el tema de la numeración, la interpretación de los números, la resistencia a la tracción, las posiciones de soldadura, los dos números en conjunto, tipo de corriente, tipo de polaridad. ¿Está? Cuando hablamos de polaridad, hablamos en las máquinas de salida de corriente continua, no las de alterna. Acuerden que la alterna no tiene polaridad, la continua sí. Y en soldadura tenemos lo que es polaridad directa y lo que es polaridad inversa. Cuando decimos polaridad directa, ojo que ahí viene la confusión. Todos me ponen el electrodo positivo. No, cuando hablamos de polaridad directa, el electrodo siempre va al polo negativo. Y cuando hablamos de polaridad inversa, el electrodo va al polo positivo y la pieza negativa.
Ojo con eso, ténganlo en cuenta porque cabe la confusión. Si nosotros después le hacemos una pregunta o algo, la mayoría contesta que inversa es el electrodo negativo y directa el electrodo positivo, y está mal. Bueno, después está de más destacar los elementos de seguridad que tenemos que tener, ¿no? Tenemos la piqueta para poder limpiar la pieza, bueno, cepillo de alambre que tengo ahí atrás, guantes para no quemarnos, porque tenemos entre 4.000 y 5.000 grados cuando generamos el arco, máscara de soldar, delantal, y bueno, una vez que estamos todos protegidos, ahí tenemos los elementos necesarios como para poder realizar una soldadura. Bueno, espero que les sirva, que les sea de gran utilidad y nos estamos viendo en las clases virtuales. Chao chicos, saludos para todos.